Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios Todopoderoso bendiga a su pueblo, bendiga a nuestras visitas que nos honran y nos alegran con su presencia. Amén. Bienvenidos al estudio bíblico de este miércoles, que como cada miércoles en esta serie de lecciones que hemos llamado apropiadamente Cristianismo de la vida diaria, lo que estamos tratando es de entender cómo es la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque cuando buscamos de Dios, cuando buscamos la Biblia, debe ser con la intención de vivir una vida a la altura de las expectativas de Dios. Puede que nuestros familiares, que nuestros amigos, que la sociedad no se evalúe muy bien, y está muy bien que así sea. De hecho, debemos tener buen testimonio entre todos, pero el testimonio que más buscamos, el que perseguimos, porque de eso depende nuestra salvación, una buena relación con Dios, es el testimonio que viene de parte de nuestro Creador. En esa línea de qué es el cristianismo de la vida diaria, tenemos este tema que es nuestra lección ya número 5. ¿Qué es ser cristiano cada día? Ser cristiano a diario es ser una persona que tiene las herramientas bíblicas para vencer el orgullo y el prejuicio. Es la persona que se puede enfrentar a este tipo de dos males que tanto daño hacen a la vida familiar, a la vida congregacional, a la sociedad en general, y lo pueden vencer con la mentalidad que hubo en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Quisiera que, por favor, me acompañaran al libro de Daniel. Vamos un momento al Antiguo Testamento para terminar de mencionar algunas cosas que aún estábamos resaltando en la conclusión de nuestra lección anterior. Y vamos al libro de Daniel, al capítulo 4, por favor, los versículos 30 al 34, y veamos el caso de alguien que tuvo un serio problema con lo del orgullo, que es lo primero que estamos tratando en esta lección. Daniel, capítulo 4, versículos 30 al 34. ¿Alguien claro, por favor? Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Amén. Hermanos, este hombre había tenido este arranque de arrogancia, de sentirse orgulloso, pero en el sentido pecaminoso de la palabra, como veremos a continuación, y su castigo fue terrible, como pudimos ver en esa descripción. De hecho, en el capítulo 5, versículo 20 de Daniel, se resume todo lo que mi hermano ahora mismo nos compartió en la lectura. ¿Qué dice Daniel 5:20? Hablando del mismo Nabucodonosor. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Qué fue lo que endureció el corazón de Nabucodonosor? El orgullo. ¿Qué hizo? ¿Qué provocó que estos hombres y muchos otros que podríamos citar tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento erraran de esa manera, se equivocaran en su vida y desafiaran a Dios? Así fue su orgullo. De hecho, David lo resumió muy bien cuál era la actitud de los orgullosos cuando dijo en el Salmo 119, verso 78:
Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. El orgullo siempre ha sido y siempre será un grave problema en la humanidad. Es un problema predominante hoy, tanto fuera de la iglesia como incluso dentro del pueblo del Señor, tanto entre la gente común como entre la gente que tiene poder, la gente que tiene un puesto de autoridad o que posee muchas riquezas. Por lo tanto, entre pobres y ricos, entre cristianos y no cristianos, tenemos que estar alerta, porque así como Nabucodonosor podemos terminar cosechando lo que sembremos con actitudes de arrogancia y de orgullo. Por lo tanto, es importante, como en todo estudio, definir adecuadamente los términos y ver qué nos enseña la Biblia sobre este concepto del orgullo. Hay un buen sentido en el que una persona puede tener orgullo. De hecho, utilizamos a veces la expresión de manera positiva, el orgullo que usted puede tener de su pareja, que puede tener de sus hijos, que puede tener de sus nietos, el orgullo por sus logros, incluso el orgullo por vivir la vida cristiana, por ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Toda persona debe tener algo de orgullo, porque si nosotros, dice Mateo 22:39, no nos amamos a nosotros mismos, no nos valoramos, no nos damos el lugar que nos corresponde, ¿cómo podríamos darlo a otros? Si ahí dice que debemos amar a nuestro prójimo, ¿cuál es la medida? Como a nosotros mismos. Por lo tanto, si no nos amamos, ya está mal la medida y no podremos amar a nuestros semejantes. Además, debemos ser conscientes de lo valioso que somos para Dios. A todo aquel que ha sido rescatado del mundo para ser parte de la iglesia del Señor, dice la palabra que eso fue posible porque Cristo dio su vida para poder que nosotros recibiéramos ese perdón de pecado y fuéramos añadidos por Dios mismo a la iglesia. Entonces, estar aquí le costó al Hijo de Dios su vida, le costó haber muerto en aquella cruz. Por lo tanto, soy de un gran valor y yo debo sentirme gozoso, debo sentirme feliz, debo estar consciente de que valgo mucho para Dios, pero también valgo mucho para mis hermanos en Cristo, valgo mucho para mi familia y para mis amigos. El orgullo, bueno, no es algo que nos preocupa en la iglesia, o nos preocupa en este estudio, sino el orgullo que nos lleva a pecar. El orgullo que nos lleva a pecar, ese sí es algo que debemos esforzarnos por vencer. El orgullo es, hermanos, la sobreestimación de uno mismo. Mire, acabo de decir que debemos darnos nuestro valor. Debemos saber lo que nosotros valemos. Valemos la sangre preciosa de Cristo, que dice el apóstol Pedro, no nos compró con oro, no nos compró con plata, no nos compró con piedras preciosas, con cosas perecederas. Nos compró con la sangre de su Hijo amado. Entonces tenemos un grandísimo valor. Sin embargo, esa es la regla o la medida de nuestro valor. Y nunca debemos pensar, porque esa sangre que me compró a mí también compró al hermano Carlos, y también compró a la hermana Emi, y también compró al hermano Juan. Aunque somos personas diferentes, con trasfondos diferentes, con cuentas de banco diferentes, eso, color de piel, educación, etcétera, no hay diferencia entre nosotros, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 y 27, porque en Cristo somos uno. Lo mismo que Cristo hizo por mí, también lo hizo por la hermana Nili, también lo hizo por el hermano Francisco, también lo hizo por la hermana Margarita. Por lo tanto, yo no valgo más que ustedes porque yo esté en el púlpito o porque me ponga saco y corbata. Eso no me hace más que ustedes. Nunca nadie aquí es más que otra persona. Ni nosotros, por estar buscando la voluntad de Dios, somos más que las personas que no estén interesadas en ello o que tengan otras creencias religiosas. No somos más que ellos, porque ese mismo Cristo que nos ha rescatado con su sangre preciosa también está ofreciendo la misma oportunidad a todos en este mundo. A todos. No importa su raza, no importa su estatus social, no importa incluso en qué pecados se han involucrado. Cristo le da la oportunidad a todos. Por lo tanto, debemos saber
que nadie debe sobreestimarse o considerarse más que los demás. Porque esta actitud altiva de alguien que cree ser mejor que los demás ya está actuando de una manera antibíblica. Eso no sería una manera cristiana de vivir nuestra vida. El orgullo es una actitud de autopromoción, donde yo quiero que los focos se dirijan hacia mí, donde yo quiero que los aplausos siempre sean para mí, donde quiero que los reconocimientos me destaquen a mí, pero en detrimento o perjudicando a otros que también están en esta misma carrera conmigo, y eso es pecado. ¿Qué dijo el sabio Salomón en Proverbios? Vamos a la Biblia, por favor. Capítulo 21, verso 4. Proverbios 21, 4, por favor. Escuchemos la sabiduría de Dios a través del proverbista. 21, 4 de Proverbios. Altivez de ojos y orgullo de corazón, pensamiento de impíos son pecados. El orgullo es un pecado. ¿Y qué es pecado según 1 de Juan 3:4? Pecado es violar la ley de Dios. Es una infracción de la ley de Dios. Esto es importante porque la gente en general tiende a ver pecado como, bueno, pecado será robar, pecado será mentir, pecado será hacer algún tipo de mal a los demás. Por lo que, debido a que yo no ando haciéndole mal a los demás, más bien soy buena persona, buen ciudadano, ayudo, entonces pues yo no estaré en pecado. Pero la Biblia no define pecado simplemente como hacerlo malo. Si vamos a Santiago 4:17, la Biblia define pecado como el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pecado es o violar la ley de Dios, infringir la ley de Dios, se hace de dos maneras: o haciendo lo que Dios ha prohibido, o no haciendo lo que Dios ha ordenado o mandado. De manera que a veces nosotros solamente tomamos una mitad de esa definición, o el mundo toma una mitad de esa definición y se autojustifica. Bueno, el orgullo está entre las cosas que Dios prohíbe. No debemos ser orgullosos. Es una violación de la voluntad de Dios. Es una situación en la que erramos el blanco. Dice Romanos 3:23, por cuando todos pecaron. El término allí significa errar el blanco. Por cuando todos fallaron, por cuando todos no alcanzaron, no llegaron a donde tenían que llegar. Ninguno mantuvo su pureza, ninguno mantuvo su santidad. Todos los que hemos llegado a una edad responsable hemos pecado, hemos errado el blanco. Una forma de hacerlo es dejándonos llevar o conducir por el orgullo. También Salomón habló del orgullo como una cosa que Dios considera abominación. ¿Recuerdan qué significa que algo no solo para Dios, lo que sí significa el término abominable? ¿A qué se refiere cuando algo es abominación o abominable? Que provoca náuseas, provoca ganas de vomitar. Dios detesta el orgullo. A Dios le disgusta, le llena de ira el hombre orgulloso. De hecho, de las 7 cosas que le provocan a Dios esa sensación, obvio, Dios no vomita, pero está tratando de ilustrarnos cómo nosotros nos sentimos ante ciertas escenas. Dice, ver el orgullo en el corazón del hombre le provoca a él abominación. Y entre las 7 cosas iba a decir que en Proverbios 6:16 al 19 se enlistan como cosas que son abominación para Dios. La primerita que se coloca allí es los ojos altivos. Más adelante el sabio escribió, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Sabemos qué significa impune? No quedará sin castigo. Todo el que haya manifestado un corazón orgulloso, no caeremos todos en la situación que cayó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pero dice que no quedaremos sin castigo. Dios mira este pecado con desprecio.
ya que 1 de Juan 2:16 nos enseña que la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El orgullo se explica entre los pecados del hombre que son contrarios a Dios y por los cuales el hombre es digno de, Romanos 6:23, de muerte. La pena o el castigo del tribunal de Dios para el hombre arrogante es, como en el caso de todos los demás pecados, la muerte. Y la muerte viene como resultado de infringir la ley de Dios. Romanos 3:23. Habiendo visto ya lo que es el orgullo, hablemos de las consecuencias de este pecado. El arrepentimiento es un requisito de Dios para la salvación, ¿cierto? Lucas capítulo 13, versículo 3, Hechos 17:30, segunda de Pedro 3:9 dice que Dios está ordenando y Dios está esperando que los hombres se arrepientan, porque si no se arrepienten van a perecer en sus pecados. He unido los 3 versículos en una sola frase porque los conocemos muy bien. Ahora, es un requisito para salvación. Es decir, nadie podrá ser perdonado si no cumple con el requisito del arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Ese paso que dimos para ser cristianos, ¿qué es arrepentimiento? ¿Dejar de hacer lo malo? Es uno de los aspectos. Arrepentimiento son varias cosas. Básicamente es un cambio de mente. En ese cambio de mente reconocemos el mal, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que debemos abandonar el pecado y nos volvemos a Dios. Dejamos ese camino y nos volvemos a Dios. Ahora vamos a retomar ese camino de pureza con el que vinimos a este mundo, porque no vinimos pecando, no vinimos desobedeciendo a Dios. Eso lo aprendimos en el camino. Pero ahora Dios nos llama a abandonar ese mal camino y tomar o retomar el camino del bien, retomar el camino de la inocencia. Jesús incluso llegó a decir en Mateo 18, tomando un niño, que los que no son como un niño, ¿qué pasará? No podrán entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué impide que una persona se arrepienta? ¿Qué impide que una persona dé el paso de decir, en esto le fallé a Dios, en esto no hice la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que le impide llegar a ese paso? El orgullo. Precisamente el orgullo. El orgullo, hermanos, destruirá las almas de los hombres porque les va a robar la oportunidad de ser perdonados. Dios no va a perdonar a nadie que no se arrepienta. Yo puedo decir, y presta atención a esto, estamos de acuerdo en que el arrepentimiento es requisito para el perdón. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo. El arrepentimiento es un requisito que da Dios para perdonar. Bien. ¿Qué pasa si yo aquí digo, Señor, perdónanos a todos nuestros pecados? Pero hay 7 hermanos que eso no les interesa. Que exactamente lo que hicieron ayer en la noche cuando nadie los vio, lo volverán a hacer hoy en la noche cuando nadie los vea. Que lo que estaban allí entreteniendo en su mente, entre sus malos pensamientos, van a volver a entretenerlo entre sus malos pensamientos una vez salgan de aquí. Quizás hasta aquí adentro. Que ese corazón que no quiere perdonar al hermano que le ha ofendido, o que tiene, o lo aborrece, o lo odia, o lo desprecia, va a seguir despreciándolo después que hagamos esa oración. Yo le hago una pregunta. ¿Dios perdonará a ese hermano o a esa hermana porque yo desde acá adelante le pedí que lo perdonara? No. Dios no perdona a nadie que no esté arrepentido. Lucas capítulo 13, versículo 3. Vamos a leerlo porque yo creo que a veces se nos olvida. Lucas capítulo 13, versículo 3. Alto y claro, por favor. Os digo no. Antes, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. ¿Qué dice Dios? Que el que no se arrepienta va a ser perdonado. ¿Qué va a pasar con el que no se arrepienta? Perecerá. Yo puedo pedir 100,000 veces desde este púlpito que todos sean perdonados, pero no va a ser perdonado nadie que no esté arrepentido. Significa que no puedo pedir desde acá perdón por nuestros pecados. No. Nehemías, Esdras fueron hombres que hicieron oraciones. David fue un hombre que hizo una oración donde pidió perdón por los pecados del pueblo. Pero, hermanos, esa oración no es efectiva en el corazón de alguien que no está arrepentido. Y yo no sé si a veces nosotros estamos conscientes de ello. Por eso es que la oración más efectiva, note que no estoy diciendo que esté prohibido orar por todo, pero la oración más efectiva es donde usted, que sabe lo que ha pensado, que sabe lo que ha dicho, que sabe lo que ha hecho, se lo confiesa específicamente a Dios, como ordena 1 de Juan, y es perdonado por eso que usted le ha confesado a Dios, no yo pidiendo por usted que no sé qué usted ha hecho o no ha hecho. Es difícil, es casi imposible interceder efectivamente por usted, porque yo no sé ni lo que ha hecho, ni sé si está arrepentido de ello. Por lo que mi oración puede que no pase del techo para el beneficio suyo. Pero si usted confiesa su pecado, reconoce su maldad y verdaderamente al pedirle perdón a Dios tiene la intención de no volver a caer en ello, entonces podemos hablar de un arrepentimiento, hay un giro, hay un cambio en la vida de esa persona. Pero eso no se va a dar porque el orgullo es un estorbo para esto. El orgullo no solamente estorba a los hombres en su arrepentimiento para con Dios, sino que también lo pone a uno en una situación bien, pero bien grave, espiritualmente hablando. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo lo pone a uno en la misma categoría del ser más despreciable del universo. El orgullo pone a una persona en la misma categoría de uno que precisamente arrepentido no está y que es el ser más despreciable del universo. Ese será. Acompáñenme por favor a 1 de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer el versículo 6. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 6, por favor. No, neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, esto no significa que el diablo es juez y nos va a condenar. No, caemos en la condenación que él ha caído o nos cae a nosotros la sentencia que sobre él ha caído. Cualquiera que sea vencido por el orgullo cae en la condenación que merece Satanás. En otras palabras, tu castigo, mi castigo, será como el que recibirá él. Seremos una persona o seremos personas condenadas, sentenciadas como Satanás. ¿Recuerdan cuando Jesús habló acerca del infierno y dijo, e irán estos al que está preparado para quienes? Dice, para el diablo y sus ángeles. Decíamos en la clase del domingo que algunos utilizan la existencia del infierno para decir que eso no puede ser, porque o Dios no existe, porque Dios no puede ser así, o nosotros hemos malinterpretado la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, porque no es compatible un Dios de amor y de misericordia con un grupo de personas, millones de personas, sufriendo por toda la eternidad en un lugar como se describe en la Biblia, el infierno. Sin embargo, lo que estas personas no analizan y no dicen es que precisamente por ser un Dios de amor, de gracia y de misericordia, y viendo que la consecuencia de nuestro pecado era ir a hacerle compañía al diablo por toda la eternidad en el infierno, dijo
Jesús, el que conocemos ahora como Jesús, que en la eternidad simplemente era Dios, dijo: yo iré, me haré uno de ellos y ofreceré mi vida para que ellos puedan, obedeciendo tu voluntad, Padre, recibir el perdón por lo que yo haré por ellos. Y desde el primer día, hermanos, que el hombre cayó en esta sentencia, se comenzó a desarrollar lo que conocemos como el plan de redención, o el plan. No le va a imponer a nadie ir al cielo, ni le va a impedir a nadie ir al infierno, pero su Hijo murió en la cruz para que nadie tenga que ir. ¿Qué excusa puede realmente presentar al hombre acusando a Dios de no tener amor y misericordia, cuando Dios mismo sufrió lo que sufrió y murió de la manera más horrible y más vergonzosa que había en aquella época, con tal de que nadie fuera al infierno? Pero el hombre, en su orgullo, ha decidido rechazar la solución de Dios. Entonces vas a tener el que se mantenga en eso, en esa actitud y en esa mentalidad, irá a hacerle compañía al principal que no está arrepentido de sus pecados. Hermanos, el primer prerequisito, vamos a decir ahora, a ver si es que no estoy redundando, un prerequisito para venir a Dios es la humildad, que es precisamente lo opuesto al orgullo. El orgullo impide la completa sumisión a Dios, sujetarse a la voluntad de Dios y entrar entonces al reino de los cielos. Y esta es la razón por la que Jesús, en su primer sermón, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice: la primera, noten una cosa, antes de que lo lean, noten una cosa. En Proverbios 6, 16 al 19, entre las 7 cosas que abomina Jehová, que le dan asco, que detesta, la primera es los ojos altivos, orgullo, arrogancia. Miren, en el sentido negativo, es la primera cosa. Cuando Jesús predicó su primer sermón, la primera característica de los hijos del reino, ¿cuál sería? Lo contrario a lo primero de Proverbios 6:16. Note, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu no significa alguien, porque no dice pobres en el bolsillo, no dice pobres en el banco, pobres en espíritu. No es una persona que carece de los bienes de este mundo, no se está hablando de una persona sin dinero. Aquel que es pobre en espíritu y que va a cosechar los beneficios del reino de los cielos es aquel que se muestra contrito y humillado delante de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 51? David estaba entristecido por su pecado y se estaba humillando delante de Dios, diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios, lávame de mi pecado, lávame de mis rebeliones, lávame de mi maldad. El rey, un hombre poderoso, un hombre famoso, un hombre respetado, querido, que podía hacer prácticamente lo que quisiera, estaba postrado delante de Dios diciéndole: perdóname, reconozco mi pecado. Y dice allí: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es un prerequisito para acercarse al Todopoderoso, porque si Él es todopoderoso y nosotros frente a Él no seríamos nada, pero somos muchos por la sangre de Cristo. Hasta que un hombre se humille ante Dios y reconozca
su completa dependencia en Él para salvación, él no puede ser un miembro fiel del reino de Cristo. Él debe tragarse su orgullo y debe arrepentirse de haberlo tenido algún día. Vamos nuevamente al Nuevo Testamento, pero al Evangelio según Lucas y al capítulo 18. Evangelio según Lucas, capítulo 18, por favor. Y vamos a hacer una lectura en los versículos 10 al 14. Por favor, les ruego, me colaboren con esa lectura. Lucas 18, 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, hermano. En Lucas 18, 10 al 14 tenemos una ilustración del Nuevo Testamento que Jesús utilizó para describir a aquel que era un típico miembro de la secta de los fariseos. ¿Están claritos? Él era un hombre lleno de orgullo, y un hombre así no podía entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no era, ¿qué dice Mateo 5:3? No era pobre en espíritu, no estaba ubicado. Ustedes oyen cuando las muchachas, no sé si todavía dicen, ¿verdad? Que ya yo tengo una edad, pero en mi tiempo las muchachas decían: oye, ubícate. Usted me puede corroborar eso. Todavía las muchachas dicen así: oye, qué desubicado, ubícate. Ya no dicen eso. Bueno, lo decían. Y me gustaba porque es necesario que nosotros recordemos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Eso hay que recordárselo. Va a ser necesario estarle recordando al hombre quién es Dios. Este hombre no era pobre en espíritu, este fariseo le encantaba hacer alarde. Miren si era irreverente, miren si era atrevido, que hacía alarde, se comportaba como un arrogante en medio de sus oraciones en lugares públicos, para que otros pudieran escuchar lo bueno que él se consideraba a sí mismo en comparación con los demás. Y cuando nos hacemos la imagen del fariseo, a veces pensamos en una secta muy particular de allá del primer siglo y que eso murió allá. Pero no, sucede cuando llegamos a predicar el Evangelio un sábado a la casa de alguien y la persona incluso nos ha llegado a decir: gracias, pero miren, ya yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, hago esto, hago lo otro, hago buenas obras, pero aquí mi vecino, él sí está víctima del vicio y otras cosas, y he visto que entran y salen. Yo creo que allá sí deben ir allá y darle prioridad a ellos, o a este tipo de personas. Bueno, Cristo dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, lo cual incluye a usted. No nos ha mandado a predicarle al que es vicioso, a todos. Dios quiere que todos los hombres, segunda de Pedro, quiere que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, este fariseo pensaba que él no necesitaba la salvación, así que ahí estaba, orando consigo mismo y diciendo, versículo 11: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Wow. O sea, que él no era un extorsionador, pero Jesús ya había dejado en evidencia que los fariseos eran extorsionadores. Lea Mateo capítulo 23, versículo 14, por favor. Y no se vaya de ahí porque vamos a citar otro texto, otro versículo de ese capítulo.
Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Los fariseos se aprovechaban de los más oprimidos, de los desamparados, de las personas en una situación de riesgo, como le llaman hoy, a nivel social. Y él te dice, te doy gracias porque no soy extorsionador, pero sí lo eres. Es más, él dice que no era injusto. Con esta palabra de no soy como los otros hombres, estaba diciendo, yo no soy injusto, pero Jesús ya había expuesto la injusticia de los fariseos. Ahora versículo 4, por favor. De Mateo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Él no era un adúltero, ni era como los publicanos. Él se elevaba por encima de los demás con orgullo. Pero Jesús dijo en Mateo 23, 12, Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. él oraba consigo mismo. Nota la expresión. Él oraba, no solo oraba consigo mismo. ¿Qué significa que oraba consigo mismo? Indica la estima en la que él se tenía. Cuando él estaba, note esto, entienda la figura. Cuando él estaba en la presencia de él mismo, él sentía que estaba en la presencia de Dios. Por eso es que a este tipo de personas había que frenarlos y decir, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, y es Dios. Se tenía una gran estima, y cuando dijo, Dios te doy gracias, lo hizo con hipocresía. El orgullo nos hace hipócritas a todos. Él pudo haber dicho Dios en sus palabras. Puede que se haya dirigido a Dios en sus palabras, pero en realidad estaba orándose a sí mismo y no a Dios. De hecho, él estaba usando el nombre de Dios en vano. No le interesaba a Dios. Él estaba orando un soliloquio. O sea, solo estaba él. Solo estaba hablando él con él mismo. Y bueno, estaba dando un recital de autogratificación, de sentirse muy contento, satisfecho y realizado por la gran bondad, justicia, rectitud y santidad que lo caracterizaban. Así, tan sencillo como eso. Él no oraba por misericordia. Él no confesaba pecados y no expresaba ninguna necesidad o deseo de vivir una vida mejor que Dios pudiera ofrecer. En la concepción de este hombre, ya Dios no le podía ofrecer a él nada, porque ya él lo tenía todo. Volviendo al ejemplo, decía que algunos hay que frenarlos y decirles, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios. Porque luego cuando te preguntan qué bien haré para tener la vida eterna, y le dices, bueno, guarda los mandamientos. Te preguntan cuáles. Hombre, los mandamientos: no matarás, no robarás, no adulterarás. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ya he repasado la ley de arriba a abajo, de memoria, y soy para imitarla, soy para que me imiten. Qué bueno, qué bueno. Bueno, solo una cosa te falta: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, dale eso a los pobres y ven y sigue. Si ya tú dices que has llegado al máximo nivel, ya no necesitas de más nada, de todo lo que has tenido y de lo que has estado rodeado. Pero abandonar su posición como un gobernante de la nación de Israel, como un rico, como una persona famosa, respetada,
abandonar todo eso para seguir al hijo del carpintero, sin nada más que lo que vaya dando Dios en el día a día, era demasiado. Y su orgullo no le permitió arrepentirse. Pero volviendo al fariseo, él tenía un problema de él. Yo, que es evidente en las personas egocéntricas, es decir, que están centradas en sí mismos. Utiliza el pronombre de la primera persona 5 veces en una oración tan corta. Como usted oye a un hermano que por nerviosismo, porque está aprendiendo a hablar, todavía diga Padre, 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 y solo hizo una oración de 30 segundos. Así mismo se oiría el publicado, sobre todo en el idioma original en que se escribió esta oración, diciendo yo, y yo, y yo, y yo, y yo, hasta 5 veces. Es tan fácil, hermanos. Voy a hacer esto, ya no tengo tiempo para decir más. Es tan fácil creernos que somos personas humildes hasta el punto de sentirnos pecaminosamente orgullosos de ello. Madre de las contradicciones. Podemos creernos tan humildes que incluso llegamos a sentirnos pecaminosamente tan orgullosos de ello. Que Dios nos permita que sigamos, si es que hemos tomado ese camino, o que caigamos, si es que nunca hemos estado en él, sino que reconozcamos al que está sobre todos, por todos y en todos. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo. Amén. Nuestro hermano José Hernández tiene la última oración e inmediatamente lo seguimos. Agradecemos también a otros hermanos que estuvieron con nosotros a través de Facebook. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, que moras en la salud de los cielos, Dios Creador, Dios Todopoderoso, Dios eterno, Dios lleno de amor y de damos gracias por su Hijo amado Jesucristo, que derramó ese precioso sacrificio como olor fragante ante usted, Padre, por cada una de nuestras almas, para limpiarnos y así traernos a la vida. Damos gracias por esas palabras, para que de suya encontramos en la revelación de la Biblia, creada por el Espíritu Santo, predicada por los apóstoles y hoy también por cada siervo. Señor, que la estudiamos, queremos que sea nuestra guía para así serle agradable a Dios. Gracias por hermano, maestro, por utilizar usted, siga utilizando, Señor, y también damos gracias por que en cada uno de nuestros corazones reine su palabra, en meditación y en una vida que sea agradable a usted, con Dios, cada día de nuestra vida. Oramos también por aquellos hermanos que por motivo de enfermedad no pudieron estar con nosotros, pero a través del medio tecnológico han escuchado también esta palabra de vida eterna. Buen Dios, ahora que estamos en este lugar que nos conviene a nuestros hogares y que sigamos meditando en su palabra, estudiando su palabra, orando y dependiendo y reconociendo su grandeza, oh Dios, diciendo nosotros, líbrenos de toda tentación del orgullo, líbrenos en nuestros corazones de horrible pecado. Oh Dios, bendiciones, por favor, pedimos otra vez. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Anuncios.